Bienvenidos. Este es un programa más de los 11 que conforman la serie Voto Informado, producido por la Universidad Nacional Autónoma de México, en la cual se presentan los dirigentes de los partidos nacionales e independientes de este país para que respondan las preguntas de los estudiantes de esta casa de estudios. El día de hoy nos acompaña el licenciado Dante Delgado, coordinador de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano. El programa se desarrollará en 3 bloques de preguntas y respuestas que fueron sorteados previamente al inicio de esta transmisión. Comenzamos antes con un mensaje de apertura de nuestro invitado. Por favor, licenciado Dante. Me da mucho gusto estar en la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, jóvenes, por participar en este ejercicio innovador. Movimiento Ciudadano se entiende como un vehículo por el que las mujeres y hombres libres puedan transitar para dar un cambio a una democracia fallida que tiene como consecuencia un nivel de pobreza, de abuso de poder y de impunidad que tiene sumido al país. El ejercicio que nosotros hemos escogido es el del verdadero empoderamiento ciudadano. Somos la única organización en México que plantea la posibilidad de brindar a los ciudadanos, por su trabajo, por su distinción, por sus resultados ante la sociedad, candidaturas ciudadanas sin la obligación de afiliación ni de militancia. Y eso es muy importante resaltarlo porque frente a los partidos tradicionales, frente a una partidocracia que se ha apropiado a través de la legislación electoral de un régimen profundamente inequitativo en lo político, en lo económico y en lo social, obliga a una reflexión en donde el empoderamiento de los ciudadanos sea fundamental. Para Movimiento Ciudadano, el romper las viejas prácticas del quehacer político del país es lo más importante. Por eso somos la única organización que plantea que se quite el financiamiento público a los partidos políticos. Hay una asimetría en el manejo de los recursos y en la percepción de la sociedad. Todos los partidos reciben mucho dinero y no es así. Nosotros creemos por ello que se tiene que eliminar el financiamiento público y que se tiene que dar racionalidad al uso de los tiempos en radio y televisión. Por otra parte, también pensamos que es importante la participación en los órganos de decisión de Movimiento Ciudadano en términos de equidad. Mujeres y hombres participan en Movimiento Ciudadano en igualdad de condiciones. Les puedo poner como ejemplo que el Consejo Ciudadano Nacional, que está integrado por 100 consejeros numerarios, 50 son mujeres y 50 hombres. De los 145 integrantes de la Coordinadora Ciudadana Nacional, 74 son mujeres, 75 son hombres, y ahí hay un hombre de más porque un compañero joven que fue dirigente en el Distrito Federal está desaparecido por haber hecho un trabajo en el estado de Michoacán y la delincuencia organizada lo tiene desaparecido. En la Comisión Operativa Nacional, que estamos integrados por 10 personas, tengo el honor de ser el coordinador, 5 son hombres y 5 son mujeres. De tal suerte que el empoderamiento de las mujeres queremos que se dé en el terreno de los hechos. No es un trabajo sencillo, porque empoderar a las mujeres significa un trabajo de abajo hacia arriba en condiciones que en ese momento son profundamente inequitativas. Así se ve en la relación laboral, en el trabajo político. ¿Y qué decir de la participación de los jóvenes? Hoy más que nunca los jóvenes necesitan incorporarse plenamente a la profunda transformación del país, porque ustedes no tienen las mismas oportunidades que han tenido sus padres. Tenemos un Estado verdaderamente fallido en lo político, en lo económico, en lo social. La perversión ha tocado todas las estructuras de un modelo de desarrollo que no es el que el país necesita. El modelo neoliberal ha fracturado las potencialidades de los mexicanos y nos tiene en este momento postrados. Somos un país con bajo nivel de desarrollo comparado con otras naciones del mundo. Y esto no puede ni debe seguir así. Y para ello es necesario un cambio de rumbo, un nuevo rumbo para México.
Muchas gracias, licenciado. Comenzamos la serie de preguntas. Debo decir nada más que el invitado tiene 3 minutos para responder las preguntas y comenzamos con la pregunta de César Martínez. César, por favor. Bueno, mi pregunta es justamente con lo de equidad de género. ¿En qué consiste la propuesta de Movimiento Ciudadano para combatir la desigualdad de género? Bueno, precisamente es un esfuerzo que se tiene que realizar en todos los órdenes de la vida nacional. Y tenemos que empezar por la casa. Y nosotros lo estamos haciendo. Ahora mismo, el motivo de este programa es un voto informado. Podrán registrar ustedes que Movimiento Ciudadano fue la primera organización que estableció en sus documentos básicos la obligación de asignar un 2% del financiamiento público a la organización de mujeres. Después se incorporó a la ley. Ahora nosotros planteamos un 4% de financiamiento a las actividades de mujeres, orientando una cuarta parte de ello a mujeres jóvenes. La última reforma legal obliga al 3%. Movimiento Ciudadano siempre ha estado adelante porque necesitamos que haya un verdadero empoderamiento de mujeres. Necesitamos más mujeres regidoras, más mujeres síndicas, más mujeres presidentas municipales, más mujeres en las legislaturas de los estados y desde luego en el Congreso de la Unión, pasando desde luego por espacios en la administración pública, tanto municipal, estatal como federal. Creemos que la participación sin distinción de géneros es un gran reto que tiene el país. Muchas gracias. Continuamos con la pregunta de Abraham Howley, por favor, Abraham. Usted habló de que en nuestro país se presentan bajas tasas de desarrollo en comparación con otros. Hemos visto que lo que va del sexenio ha habido tasas muy bajas de crecimiento económico y diversos analistas y algunos miembros de la clase política atribuyen ese bajo crecimiento a lo que se planteó en la reforma fiscal. ¿Cuál es la postura de los candidatos de Movimiento Ciudadano al respecto? ¿Tienen alguna propuesta para llevar al Congreso y cambiar algunos de los señalamientos de la reforma fiscal? Bueno, nosotros creemos en el desarrollo económico con sentido social, con sentido humano. De otra manera, no estaremos cumpliendo un objetivo sustantivo que es mejorar las condiciones de vida de la población. Esa es una de las obligaciones que se tienen por mandato constitucional y que no siempre se cumplen. La planeación democrática debe de ser escuchando a todos los sectores. Lamentablemente el gobierno siempre impone con una visión vertical y de arriba hacia abajo decisiones que deben ser consultadas por los diferentes órganos del Estado, a nivel municipal, estatal, federal, pero también a través de todas las organizaciones productivas del país y organizaciones vinculadas a la academia. Incluso en alguna ocasión la Universidad Nacional Autónoma de México hizo un ejercicio muy interesante a través de las facultades y de los institutos de investigación. Hicieron una propuesta sobre una reforma fiscal integral que permitiera un pleno desarrollo del país. Sin embargo, esta fue desatendida plenamente por las burocracias. En Movimiento Ciudadano nos hemos opuesto al incremento de impuestos, donde el PRI y el PAN siempre se ponen de acuerdo. Cuando el PRI gobierna, el PAN lo apoya. Y cuando el PAN gobierna, lo apoyó el PRI. Y lastimosamente, últimamente también en la reforma fiscal se sumó el PRD. Y quiero decirles en qué consistió. Crearon el IETU, crearon nuevos impuestos como la gasolina, crearon además un impuesto adicional que se reflejó como un cuarto impuesto. El impuesto sobre la renta fue aumentado del 28 al 30% cuando gobernaba el PAN con el apoyo del PRI y posteriormente fue aumentado en este gobierno del 30 al 32%. Cuando lo que se tiene que hacer es aligerar la carga. Necesitamos empresarios que puedan tener medidas de respaldo, una carga fiscal que le permita impulsar el desarrollo, crear oportunidades de bienestar. Cuando al empresario se le aumentan las tasas impositivas, cuando a los profesionistas se les aumentan las tasas impositivas, es claro que no tienen los instrumentos suficientes para reactivar la economía. Y si a ellos se vincula un Estado que no alienta al aparato productivo a través de una banca de desarrollo,
vivimos el peor de los mundos posibles y por eso tenemos un bajo crecimiento que ha llevado al país en la última década a ser una de las naciones con menor crecimiento en América Latina. Solamente Haití creció menos que México y últimamente en estos años tenemos el problema de Honduras, El Salvador y México como los países de menor crecimiento en el ambiente latinoamericano. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Daniela Lemus. Daniela, por favor. Como representante de uno de los partidos más críticos hacia el Pacto por México y las reformas estructurales, ¿cuáles serán las acciones concretas que impulsarán en el Congreso para mejorar las situaciones generadas por dichas reformas? Bueno, es claro que el gran cambio y el quiebre se tendrá que dar en la elección del 2018, porque tiene que ver con el ejercicio del poder público desde la Presidencia de la República. El aparato de Estado está soportado a través del Pacto por México en acuerdos partidocráticos que se dan en un entendimiento entre el gobierno de la República con su instrumento político directo que es el PRI, con el PAN y con el PRD. Del Partido Verde no hablamos porque ustedes saben que siempre transita en la misma dirección que el PRI e incluso es un vehículo de compensación, lo toman como cámara de compensación. De tal suerte que las reformas que se puedan proponer por nosotros ya están propuestas. Se les ha dicho que el camino por el que ellos quieren orientar el desarrollo económico del país es un camino fallido, que ya ha demostrado su falta de legitimidad, no nada más en México. El modelo neoliberal ha fracasado en otras partes del mundo, ha fracasado en Grecia, en Irlanda, en España. ¿Qué decir en el país cuando tenemos una población que encontraba la salida a sus oportunidades de empleo en un sueño americano? Frente a ello, nosotros estamos convencidos que la posición de Movimiento Ciudadano seguirá siendo crítica a un modelo que no alienta el crecimiento, que limita las posibilidades de los emprendedores, que no respalda a la clase trabajadora y sobre todo que no establece los mecanismos de aliento al aparato productivo. Para ellos es más importante lo que se declara que lo que se hace. Y eso es inadmisible en cualquier democracia moderna del mundo, pero es posible en el país. Muy bien, muchas gracias. Una última pregunta para este bloque. Valeria Monge, por favor, Valeria. Bueno, esta es su postura frente, como exgobernador de Veracruz, sabiendo que en Veracruz más de 3,000 planteles educativos se encuentran en situaciones deplorables, es decir, falta de agua, drenaje. ¿Cuál es su postura frente a la reforma educativa y las exigencias que han tenido los maestros en hacer las condiciones igualitarias las condiciones de los planteles, antes que únicamente contemplar una evaluación a estos? Porque igualmente se estima que solo el 18.43% del porcentaje total de los planteles pueda ser cubierto o pueda mejorarse. Entonces, ¿cuál es su postura frente a la reforma? Bueno, necesitamos como un gran vehículo para la transformación del país, educación de calidad. Nosotros estamos a favor de una educación de calidad, desde luego preparar a los jóvenes para una educación crítica, una educación democrática, una preparación con una formación cívica. Necesitamos que los jóvenes también estén preparados en la vida democrática del país, es decir, que no estén limitados, que no se frenen. Frente a todo ello, desde luego que el Estado tiene un rol que jugar fundamental. El problema que se da en la llamada reforma educativa es que no es una reforma educativa porque no fue consensada. En ella no participaron ni los maestros, ni los investigadores, ni los padres de familia, ni las autoridades municipales. Fue una ley acordada en el Pacto por México de manera cupular e impuesta, y más que una reforma educativa, viene a ser una reforma laboral en el sector educativo. Y esta reforma ha traído consecuencias porque las condiciones de crecimiento económico y de desarrollo regional son muy graves en el país. Hay entidades que tienen altos niveles de marginación por sus serranías, las posibilidades no se dan en función de que los maestros puedan tener o no el ánimo, sino se da
en función de que faltan los mecanismos de supervisión, de evaluación, de la preparación del magisterio por un lado, y por otro, como usted lo apunta muy bien, de la infraestructura para el desarrollo humano que debe darse en las escuelas. Tenemos escuelas que carecen de lo imprescindible. Esto es consecuencia de una falta de planeación. Es muy importante subrayarlo. Los gobiernos de los estados han sido omisos en la tarea de promover la educación de calidad, han sido omisos en proveer la infraestructura imprescindible para que las condiciones del proceso enseñanza-aprendizaje se den en óptimas condiciones, entre otras razones, porque el propio aparato gubernamental neoliberal ha creado normas del ejercicio presupuestal que inhiben la auténtica participación de padres de familia. Puedo decirles por experiencia que los padres de familia siempre quieren que sus hijos tengan escuelas dignas, en donde existan condiciones adecuadas, mesabancos, pizarrones. Ahora las nuevas tecnologías, la innovación debe estar presente, pero hay escuelas que no tienen ni techo, ni piso, ni baños. Y esto no puede ni debe seguir así. En función de ello se tiene que hacer una verdadera revolución educativa en la que participen todos los sectores. No puede ser una decisión vertical y mucho menos satanizando a parte del magisterio, diciendo que ellos tienen la culpa cuando el Estado ha sido omiso y además está dando muy malas cuentas en diferentes niveles de decisión. Por ejemplo, indicadores sustantivos ubican a México por debajo de los indicadores de educación media básica, que es la imprescindible para entrar posteriormente a la universidad. Estamos por abajo de Venezuela, de Chile, de Colombia, de Uruguay, en porcentaje de jóvenes inscritos en el nivel medio superior. Esto tampoco puede ni debe seguir así. Muy bien, muchas gracias. Vamos a un mensaje y ahora regresamos. Muchas gracias. Estamos de regreso, amigos, y les comento nada más que pueden obtener mucho más información sobre lo que es el proyecto de voto informado en www.votoinformado.unam.mx. Muy bien, regresamos a nuestro segundo bloque y comenzamos con la pregunta de Gabriela López. Gabriela, por favor. Hola, mi pregunta va encaminada a las desapariciones forzadas. Ante un contexto de desapariciones forzadas, ¿cómo su partido va a combatir las mismas y ayudaría a sanar las que ya están? Bueno, el caso de las desapariciones forzadas nos obligan a que el Estado tenga una actitud, y precisamente por ello se tiene que dar una normatividad que obligue al Estado a tener una actitud proactiva, cercana a los familiares y sobre todo investigación profunda. Lo que sucede en materia de seguridad y justicia es que vamos atendiendo los temas en base a los reclamos que se dan. En este caso es de manera brutal el sacudimiento que ha tenido el país con motivo de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Pero se han dado a lo largo de estos últimos años miles de desapariciones de personas que deben de ser identificadas y reconocidas. Recuerdan que hace un momento les comenté de un compañero, joven dirigente, Castañeda, que está desaparecido en Michoacán. Se ha buscado a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría de Justicia del Estado. Los padres están en un sufrimiento permanente y no encuentran respuesta de las autoridades. Esto no puede ni debe seguir así. El problema de la Procuración y de Justicia en este país es que lamentablemente cuando se hacen reformas siempre son paraguas de impunidad para las corporaciones incompetentes y muchas veces corruptas. Y esto está reflejado en que siempre le dan más derechos a los órganos de procuración de justicia que a los ciudadanos. Y por el contrario, siempre le quitan derechos a los ciudadanos que le confieren a las corporaciones. Y así no se va a poder avanzar. Movimiento Ciudadano planteó desde 2003 un proyecto integral de justicia para el país, con código penal único, de procedimientos penales,
de ley penitenciaria, de justicia cívica, readaptación de menores, para tener el policía de barrio, para que la sociedad se empodere y puede vigilar y dar opinión sobre el comportamiento de las policías. Pero cuando no hay confianza, cuando está rota la credibilidad en las instituciones, es muy difícil reorientar el rumbo. Y en materia de justicia, desde luego, los juicios orales. Tenemos que profesionalizar los juicios orales, extenderlos a todo el país, permitir que haya justicia pronta y expedita. Miles de personas inocentes están en las cárceles y miles de delincuentes no pueden ser detenidos porque hay una abultada impunidad en este país. Solamente el 2% de los delitos tienen consecuencias para quienes infringen la ley. Así que el rescate del Estado de Derecho es una obligación del Estado mexicano. Muy bien, si me permite una segunda pregunta de Abraham Howley. Abraham, por favor. En la toma de protesta de Manuel Antúnez reconoció la labor de las autodefensas en Michoacán. Hace un mes presentó la candidatura por parte de Movimiento Ciudadano de la hermana, uno de los líderes de las autodefensas, Mireles. Explicó que dicha candidatura buscaba reivindicar la lucha por la seguridad en el Congreso y a la vez reivindicar los derechos de los ciudadanos, pero el uso de la fuerza y la justicia por propia mano es anticonstitucional. ¿No supondría más bien un riesgo legitimar el ejercicio del poder por la vía no institucional y no la reivindicación de los derechos de los ciudadanos? Bueno, es una pregunta muy interesante y además la agradezco. El Estado tiene la obligación, y me estoy refiriendo al gobierno municipal, estatal y federal, de garantizarle a los ciudadanos el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a su patrimonio. Pero cuando esto no se da ni para las personas, ni para las familias, ni para sus comunidades, cuando tenemos autoridades omisas que han entendido que el poder no es cumplir precisamente esas acciones esenciales del surgimiento del Estado, porque recuerden ustedes que el Estado se crea para eso, para garantizar ese bien sustantivo que es el derecho a la vida de las personas. Cuando se crea no había Secretaría de Educación, ni de Camino, ni de Salud, simplemente se garantizaban los derechos a la vida y a la libertad de las personas. Y si en México, el Estado mexicano en descomposición, se ha dicho muchas veces que incluso hay un Estado fallido, no es capaz el poder público de garantizarle a las personas ese derecho esencial, nosotros en Movimiento Ciudadano consideramos que ese derecho es consubstancial a los derechos humanos. El que tengas que defender tu vida, la integridad de tu familia, tu patrimonio y el respeto a tu comunidad. Por eso Movimiento Ciudadano es la única organización que se ha pronunciado en contra de burocracias incompetentes y de gobiernos que no asumen su responsabilidad y que lamentablemente tiene que estar en manos de la propia sociedad organizada, que está fastidiada de secuestros, de cobro de piso, de extorsiones permanentes. Eso no es permisible porque rompe la aplicación de un Estado de Derecho, de tal suerte que si el poder público, federal o estatal, no es capaz de garantizarle ese derecho sustantivo, Movimiento Ciudadano ha defendido ese derecho por parte del doctor Mireles, efectivamente su hermana Vicky, que es una doctora que está incorporada en esto precisamente por el agravio que le han dado a su hermano, está detenido por defenderse, por portar un arma, cuando en Estados Unidos ustedes saben que no es delito tenerla en sus casas, y aquí le dan una dimensión desproporcionada, Juan Manuel. Pero por otra parte también al señor Hipólito Mora, que ha tomado una actitud de defensa hacia sus comunidades y que es respetado y reconocido en Michoacán porque ha hecho lo que el Estado, el gobierno del Estado y el gobierno federal dejaron de hacer. Y como consecuencia de acciones de premio y castigo, cuando no se disciplina a decisiones de gobierno, pues son agraviados con la pérdida de la libertad. Muy bien, muchas gracias. Norma Gutiérrez, tu pregunta, por favor, Norma. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿usted cree que en México se pueda lograr hacer como en conjunto, entre todos, que haya seguridad?
Me explico. Que entre todos, porque hay planes en estados donde con un silbato avisan si están asaltando a alguien o cosas parecidas. ¿Su partido propondrá algo para mejorar la seguridad? Norma hace un momento comentaba que desde el 2003 habíamos propuesto un sistema integral con reformas a la Constitución, Código Penal único, Código de Procedimientos Penales únicos, y lo tuvieron guardado 12 años, porque venía de una fuerza diferente a quienes debe de dimanar, entre comillas, el poder. Y el PRI y el PAN lo tuvieron ahí, apenas y como consecuencia del desastre que está viviendo el país, del verdadero estado fallido que tenemos en diferentes regiones de México, han rescatado el Código Penal único. Ahí planteábamos la necesidad de tener un fiscal autónomo, es decir, que no dependa del titular del Poder Ejecutivo, porque ahí viene parte de la perversión. ¿Y qué es lo que están haciendo en la reforma legal? Prácticamente están permitiendo que el presidente de la República nombre a un fiscal que dicen que es independiente y autónomo y que le dan 9 años como periodo, lo que significa que están garantizando impunidad ex post al ejercicio actual del gobierno, y así lo están reproduciendo los gobiernos de los estados. Vuelvo a decirles con lo que hoy es importante subrayar: tenemos una partidocracia, hacen un pacto por México, y es más importante lo que se declara que lo que se hace. Yo sí creo que Norma tiene razón. Podríamos tener un sistema de seguridad, porque hay modelos exitosos. Está el modelo de la policía chilena, el modelo de la policía italiana. Sin embargo, cuando se habla de ellos, se dice no, es que se van a perder soberanía. México es el que está perdiendo soberanía, porque incluso están permitiendo con reformas que espero que no prosperen, porque eso sí es violar la Constitución, en donde se permite que extranjeros puedan andar armados en el país. Yo sí creo que es posible articular el problema de la policía con una garantía de seguridad, vinculándolo a la obligación que tiene el Estado de proveer mecanismos que permitan un combate al crimen organizado, que permitan la preparación adecuada en los estudiantes de la información sobre las drogas, que el gobierno asuma su responsabilidad, como ya se ha debatido por importantes académicos, en el uso de ciertas drogas. Recuerden ustedes que hace muchos años el alcohol y el propio tabaco y otros enervantes eran considerados ilegales, y que la legalización también aligera parte de un problema, porque permite el círculo vicioso en donde la autoridad, para permitir lo prohibido, inicia la cadena de una corrupción que afecta a toda la sociedad y que ha venido denigrando la imagen de México. Muy bien, muchas gracias. Última pregunta, Paulo Emilio García. Por favor, Paulo, para ese bloque. Sí, mi pregunta en función un poco de lo último que mencionaba, acerca de la despenalización de las drogas. ¿Usted cree que la despenalización del uso recreativo de las drogas puede ser la política estandarte para reducir la ola de violencia en la que se encuentra nuestro país? No lo creo así. Pienso, como usted lo dice, que puede ser un atenuante viendo qué tipo de drogas. Quiero comentarles una anécdota. Una vez vino el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, estando en el Senado, y le hice la pregunta que usted amablemente me comenta, y le dije: señor secretario, ¿no cree que ha llegado el momento que las Naciones Unidas y la OEA hagan un análisis, un estudio global, para que analicen el problema del narcotráfico en todas sus aristas? Y las aristas son, desde luego, la seguridad, pero es la consecuencia, el uso, consumo, en materia de seguridad, en materia financiera, en materia de perversión de la administración de justicia. En todos esos aristas, desde mi punto de vista, tiene que hacerse un gran debate mundial, porque no es un tema nacional, ni mucho menos bilateral, que en el caso de México, pues es toda la parte de México, las fronteras con el sur y la frontera del consumo, que es los Estados Unidos. Nosotros estamos convencidos de que se puede dar una reorientación al problema con políticas globales, pero no ha habido acuerdo de los principales países del mundo. En razón de ello, tenemos nosotros que empezar a aplicar criterios que nos permitan avanzar. Y una de esas posibilidades es la vinculación
del trasiego de droga, con la falta de oportunidades de empleo, con el problema de la pobreza que hay en el país, que están articulados a un modelo de desarrollo económico que ha dejado de lado a los grupos vulnerables, que no alienta al aparato productivo, que no estimula la creatividad de los mexicanos, que no brinda oportunidades a las nuevas generaciones, y en función de ello nosotros estamos convencidos de que no es un problema unidireccional, es multidireccional. Precisamente por ello inciden las políticas públicas de manera integral, y es por eso por lo que nosotros confrontamos al PRI, al PAN, y ahora se ha venido sumando el PRD, porque ellos tienen el mismo modelo de desarrollo económico, un modelo de desarrollo económico fallido, que no da oportunidades de empleo, que no brinda el estado de bienestar, que marca la pobreza de manera cada vez más profunda en la sociedad nacional, donde el 49% de los jefes de familia o de las madres trabajadoras apenas ganan 2 salarios mínimos o menos. ¿Cómo puede haber un estado de bienestar en condiciones de tanta pobreza en un país que tiene tantas posibilidades y en donde la clase gobernante le ha quedado chica a una sociedad nacional que quiere un mejor destino? Vamos a un corte y regresamos. Gracias a todos. De regreso en nuestro programa sobre voto informado, y vamos a comenzar nuestro tercer bloque sobre participación y sociedad civil. Vamos a empezar con la pregunta de Laura Rosas. Laura, por favor. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle acerca de qué mecanismos plantea dar su partido a los ciudadanos para que ellos puedan exigir la rendición de cuentas de todos los servidores públicos. Bueno, ahora la innovación tecnológica permite la incorporación plena de todos a una información que debe ser lo más amplia posible. Nosotros creemos que la rendición de cuentas debe de darse a los ciudadanos libres que quieren tener acceso a una información, pero que ustedes advierten que muchas veces desde el propio poder público te dicen que es información reservada, porque no les conviene o porque en ese momento quieren que no sea parte del debate nacional. Movimiento Ciudadano está a favor de la más amplia acceso a la información por parte de los ciudadanos. Creemos nosotros que la transparencia y rendición de cuentas debe de ser un ejercicio pleno. El empoderamiento de los ciudadanos se va a dar en la medida en que le quitemos tanta ropaje a la información, sobre todo en un país como el nuestro, en que es más importante lo que se dice que lo que se hace. Así que basta ya de perversión el manejo de los programas públicos, de la asignación de obras, del costo de las mismas, de las adquisiciones, de las asignaciones por restringidas, y sobre todo que no haya información sobre las actividades que desarrollan los propios servidores públicos. Creo que los diputados deben de rendir cuentas, que los presidentes municipales deben de rendir cuentas permanentes, no en el día santificado que se daba para rendir un informe, que era una ceremonia litúrgica anual en donde todos aplaudían al presidente o al gobernante en turno. Se trata de que la sociedad esté informada con profundidad, y desde luego se trata también que no haya perversión en el manejo de la información pública. Por otra parte, debe darse también información sobre los actores políticos del país. Creemos también que debe llegar un momento en que la información sea más abierta, no nada más sean funcionarios, sino actores públicos de la vida del país, en el mundo económico, político, social, de la comunicación, porque si no, no es completo un ejercicio de esa naturaleza. Nosotros creemos en un verdadero empoderamiento de los ciudadanos con acceso a información de calidad.
y los servidores públicos tienen en primer lugar la obligación de rendir cuentas, pero para ello también se requiere una cultura democrática que le dé elementos a los jóvenes, a las personas, para tener acceso a una información y saber hacer adecuadamente las consultas entre los órganos autorizados para darlas en caso de que haya rechazo a la información por parte de las estructuras del gobierno. Muy bien, muchas gracias. Gabriela López, por favor, tu pregunta. Sí, mi pregunta va encaminada a los grupos indígenas. ¿Cómo su partido los incluye y cómo los trataría cuando, bueno, en las reformas y todo lo relacionado, en el Senado y todo? Bueno, las comunidades indígenas lamentablemente son las más marginadas del país. Tienen niveles de ingreso muy por abajo de la población media del país. Son los lugares en donde se encuentran los más altos niveles de marginación y pobreza. Desde luego que la incorporación de las comunidades indígenas, que son las que nos han dado identidad nacional y además representan mucho, porque si recordamos, ellas eran portadoras de un patrimonio cultural y de una visión incluso de avance tecnológico enorme, pues la construcción de las pirámides, el desarrollo cultural que nos ha llegado de generación en generación, sus propias manejo de lenguas, lo que fueron la conformación de sus propios órganos de gobierno y empoderamiento de las diferentes regiones, por solamente hablar de lo mexicano. Frente a ello, ha habido un Estado omiso que no ha incorporado plenamente al desarrollo a nuestras comunidades indígenas. No hay programas de incorporación en materia económica, en materia cultural, en materia social. Se han hecho esfuerzos en el manejo de infraestructura, una infraestructura que, por cierto, muchas veces es deficiente por los niveles de extrema marginación en las que se encuentran. Nosotros creemos en un verdadero empoderamiento de las organizaciones indígenas, del mundo indígena, y precisamente por ello llevamos candidatas a los cargos de elección popular, tanto municipales como estatales, y en este caso al Congreso de la Unión, que provienen de diferentes etnias. Creemos que el empoderamiento debe ser real de las organizaciones y de las comunidades indígenas, y en ese sentido Movimiento Ciudadano los incorpora plenamente a un desarrollo de participación ciudadana. Nosotros no hacemos un distingo más que el que tenemos que hacer una mayor profundización. Tenemos que dar un trato que permita darle equidad y justicia a los pueblos que vulnerablemente se encuentran en condiciones de extrema pobreza, donde el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda digna, al derecho al agua, se encuentran tan limitadas y en condiciones que permiten niveles que no se han superado en las condiciones que deberán, de morbilidad infantil y de muerte de madres, así como problemas de cáncer. Eso tiene que modificarse sustantivamente, y Movimiento Ciudadano está a favor de una profunda reforma del Estado para darle la dimensión y lugar que corresponde a nuestros pueblos originarios. Muy bien, muchas gracias. Alejandro Rivera, por favor, Alejandro, tu pregunta. Hola Dante, mi pregunta es, ¿cuáles son las propuestas para el mejoramiento de acceso a la información pública? Bueno, las propuestas de Alejandro, hola Alejandro, el acceso a la información pública, pues con una legislación que permita dejar de tener reservada cierta información que el gobierno discrecionalmente puede considerar como estratégica. El empoderamiento se va a dar en la medida en que los propios partidos políticos tengamos las normas que den acceso a la información en los partidos, a sus militantes y a los ciudadanos. Pero verlo nada más hacia los partidos y no verlo hacia todas las áreas de la sociedad sería un ejercicio incompleto. Precisamente por ello tenemos que profundizar en el acceso a la información sin restricciones. En ese sentido, somos partidarios de rendición de cuentas, de transparencia sin límites. Muy bien, muchas gracias. Gustavo Armando García, por favor. Gustavo. Buenas tardes. ¿Cuál es el proceso de elección de Movimiento Ciudadano en el caso de los candidatos independientes?
De los candidatos ciudadanos que están establecidos en el artículo 46 del Movimiento Ciudadano, que permiten que sin afiliación ni militancia, hombres y mujeres con un trabajo acreditado ante la sociedad en diferentes rubros puedan ser considerados, se da a través de candidaturas externas que estatutariamente le corresponden presentar a un órgano interno que se llama Comisión Permanente y que está integrado por secretarios de la Coordinadora Ciudadana Nacional, más los integrantes de la Comisión Operativa Nacional y de nuestros órganos internos, nuestras fundaciones, la Coordinación de Mujeres en Movimiento, de Jóvenes en Movimiento, de Trabajadores y Productores en Movimiento, de nuestros representantes ante los organismos electorales, y la convocatoria es muy abierta. Se pide que las comisiones operativas estatales inviten a personalidades del mundo académico, del mundo emprendedor y desde luego actores políticos que tienen la determinación y la dignidad de confrontar decisiones verticales que muchas veces se dan en los partidos. Así que la posibilidad de que jóvenes como usted puedan ser candidatos están abiertas en Movimiento Ciudadano. Lo único que se requiere es que manifiesten su interés. Sobre ese tema, Movimiento Ciudadano anticipa que va a desarrollar un ejercicio innovador para que las redes sociales nos permitan captar información adecuada sobre perfiles que estén interesados en ser presentados como candidatos ciudadanos. Pero además, Movimiento Ciudadano es la única organización que está planteando en este país el verdadero empoderamiento de los ciudadanos. Si los partidos tienen 300 diputados de mayoría, Movimiento Ciudadano plantea que 200 diputados de representación proporcional sean insaculados mediante una lista donde académicos prestigiados, profesionistas, investigadores, líderes sociales, emprendedores, mujeres destacadas, deportistas, estudiantes con un promedio aceptable, manifiesten su interés de participar como candidatos a diputados. El INE realizaría un día después del proceso electoral un proceso de insaculación para elegir vía este ejercicio a 200 ciudadanos distribuidos en 5 circunscripciones y además 100 serían mujeres y 100 serían hombres. Esto permitiría que la equidad no fuera nada más en la postulación, sino en el ejercicio pleno de una diputación, pero además tendrían una obligación esos diputados ciudadanos, el que no se afilien a ningún partido político ni que aceptaran consignas de ningún partido político. Su responsabilidad plena será representar auténticamente a la sociedad. Muy bien. Y la última pregunta, Jonathan García, por favor, Jonathan. Gracias. Gracias. ¿Qué opinión tienes sobre, bueno, acaba de tocar el tema sobre los diputados y quisiera saber qué opinión tienes sobre la posible eliminación de diputados plurinominales? Bueno, precisamente frente. El PRI y el PAN lo que quieren es seguir teniendo 300 diputados de mayoría y que ellos pongan 100 diputados de representación proporcional vía cúpula política. Nosotros planteamos frente a ello que los partidos tengan 300 candidatos que disputen 300 distritos y la sociedad nacional, sin afiliación, sin militancia partidista, tenga los 200 espacios de representación proporcional. Es decir, vamos por el empoderamiento de los ciudadanos. Si el PRI y el PAN aprueban nuestra propuesta, que lo dudamos, pero hacemos desde aquí, desde la UNAM, una convocatoria para que aprueben nuestra propuesta, y quieren que sean 400, nosotros no tendríamos inconveniente alguno en que sean 200 diputados de mayoría donde los partidos participen y 200 diputados que representen a la sociedad sin partidos. Muy bien, muchas gracias. Terminamos este bloque de preguntas y respuestas de los estudiantes. Vamos a pasar a un cuarto bloque, pero antes vamos a un corte y nos vemos en unos momentos. Gracias.
estamos de regreso, amigos. Gracias por su participación en este programa. Y nada más les comento que pueden obtener información sobre voto informado en su página web, que es www.votoinformado.unam.mx. Y entramos a nuestro cuarto bloque, en donde la dinámica es la siguiente. Le voy a hacer una pregunta al licenciado Dante Delgado, él la contestará y después él dará un mensaje final para terminar este programa. Mi pregunta para usted, licenciado Delgado, sería básicamente la siguiente. A lo largo del programa usted ha hablado de la partidocracia. Sin embargo, bueno, Movimiento Ciudadano es parte del sistema de partidos de este país. Es decir, serían dos preguntas. ¿Qué distingue a Movimiento Ciudadano, digamos, de la partidocracia que usted dice vive este país? Y la otra pregunta es, yo diría que además de tal vez un argumento de partidocracia, en el país vivimos una crisis de partidos, es decir, la credibilidad alrededor de los partidos en este país es cada vez menor. Por lo tanto, es muy probable que nuestro nivel de abstencionismo sea francamente preocupante. ¿Qué le diría usted a la gente para que salga a votar cuando las condiciones han mostrado, digamos, que los partidos hacen poco o parece que hacen poco para el desarrollo de nuestro país? ¿Qué le diría usted a la gente? Bueno, en primer lugar, es muy interesante la pregunta. Hay partidocracia porque las decisiones las toman cupulares. Y hay partidos que además juegan como satélites. El PRI, el PAN y ahora, lastimosamente, el PRD se ha sumado a lo que es el Pacto por México. Les recuerdo que dentro de las reformas estructurales, entre comillas, también metieron la reforma política, una ley electoral regresiva que empodera a los mismos de siempre, que secuestra los tiempos del Estado y se los distribuyen entre los partidos de siempre, que toman el presupuesto público y lo jalan para ellos a través de una distribución profundamente inequitativa del presupuesto. Pero ¿qué queda en el impronto colectivo? Que todos los partidos son lo mismo. Queda en el impronto colectivo que todos los partidos reciben mucho dinero, que hacen abuso incluso del tiempo de radio y televisión. Y fíjese la tragedia. Tanto tiempo de radio y televisión, 48 minutos durante las jornadas electorales, pero están orientados a spotización de 30 segundos. Por un lado, la ley electoral exige la presentación de una plataforma electoral para el amplio conocimiento de la sociedad, y por otra parte la partidocracia hace que las plataformas electorales no sean contrastadas. Es decir, quiere tener una sociedad desinformada. En ese sentido le llamo partidocracia a los mismos de siempre. Nosotros en el Congreso hemos votado en contra de las acciones que perjudican un modelo de desarrollo que debe de ser modificado para darle oportunidad a los jóvenes, para reactivar la economía, y que ellos quieren mantener a toda costa intacto. Pero eso no es reflejado en los medios de comunicación. Por cierto, y como anécdota, hace poco tiempo asistimos todos los dirigentes de partidos políticos a la reunión anual de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, y ahí nos pedían que todos nos pusiéramos de acuerdo para trabajar a favor de México. Y cuando me tocó mi intervención les dije que si creían que México iba bien, que si creían correcto que la partidocracia les hubiera quitado 48 minutos del tiempo que ellos donaban a la organización política y que no hubiera debates. Que si ellos querían que eso fuera así, que efectivamente tenían razón de pedir que todo siguiera igual. Pero si se quejan de la inseguridad, de la violencia, del crimen organizado, del cobro del derecho de piso, como se acaba de ver incluso en minas en el estado de Sinaloa, cuando todo eso perjudica el desarrollo del país, es claro que tenemos que hacer un quiebre en la vida política de México. Y ese quiebre no tiene más que dos caminos: o la participación por la vía democrática o por la vía insurreccional. Hace un momento me hicieron una pregunta y yo respondí en función solo de defender el derecho a la vida, a la libertad y al patrimonio. Lo voy a tener que interrumpir porque nos está acabando el tiempo, pero pues nos puede dar un mensaje final de 4 minutos, por favor. Sí, pero continuando en el mismo discurso, la tragedia de México es que nos dicen que queremos que las cosas vayan bien y lamentablemente van mal. Por eso queremos agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México por este ejercicio, que está lejos de ser un debate, pero permite intercambiar puntos de vista con lo más importante de la sociedad nacional,
su juventud y sobre todo su juventud que se prepara. Tenemos que darle un nuevo rumbo a este país. Tenemos que empoderar a las mujeres. Y hace rato les comentaba que no nada más debe ser en la vida pública, también debe ser el empoderamiento de las mujeres en su condición ordinaria, en la actividad diaria, a igual capacidad y trabajo, igual responsabilidad y salario. Tenemos que respetar la dignidad de las mujeres, pero también darles oportunidades a los jóvenes. La diferencia de Movimiento Ciudadano con la partidocracia es que nosotros estamos planteando que no se tenga un peso al financiamiento público de los partidos políticos. Nosotros estamos planteando revocación de mandato, que si el pueblo pone, el pueblo quite, que a la mitad del periodo la sociedad pueda tomar la decisión de quitar con la misma fuerza que fueron electos las autoridades municipales, estatales o el propio presidente de la República. Nosotros creemos en un movimiento verde, creemos en una sociedad con acceso a la información y a la rendición de cuentas, que la innovación tecnológica esté presente en la vida del país. No es posible que queramos desarrollo si este país destina el 0.5% del Producto Interno Bruto a la investigación científica y a la innovación tecnológica, cuando hay países como Corea que destinan el 3.5% del Producto Interno Bruto. Es decir, hay marcados acentos en los que indican una marcada incompetencia de una partidocracia que toma sus acuerdos cupulares a través del Pacto por México sin que los propios diputados o senadores conozcan las iniciativas que aprueban. Pero además llega a tal grado la desvergüenza que acuerdan y cocinan entre ellos aspectos sustantivos de la transformación del país sin tomar en consideración las opiniones de otras fuerzas, que en este caso somos las de oposición, las que hemos estado en contra de la privatización del petróleo, las que hemos estado en contra de los niveles de bajo apoyo al financiamiento para el desarrollo, a altas tasas de interés para los usuarios, para los emprendedores, para los profesionistas libres, a quienes estamos en contra de que creen un aparato burocrático que cada vez crece más y crece más a base, como aquí se dijo muy bien, de bolsear a los emprendedores y a los profesionistas y a los asalariados con mayores impuestos, cuando es para crear burocracias incompetentes. Toda la organización del país está orientada a crear organizaciones que consumen el presupuesto, que no son productivas para el país, que inhiben la capacidad de iniciativa de la gente, se convierten en verdaderos diques que limitan el talento, la creatividad, la emoción, el compromiso y el deseo de darle una sacudida a este país por parte de la sociedad. Son quienes quieren tener más poder ellos, quitándoselo a los ciudadanos. En ese sentido, Movimiento Ciudadano tiene una clara posición y es una posición marcada a favor de la sociedad, a favor del empoderamiento de mujeres y hombres libres que quieren una profunda transformación del país. Movimiento Ciudadano está con los jóvenes, está con las mujeres y está con quienes quieren que México camine mucho más deprisa. Estamos convencidos de que eso será posible y por eso en el 2018 queremos ganar la presidencia de la República. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias por su participación aquí. Muchas gracias a los estudiantes por sus preguntas. Les recuerdo que pueden consultar la información sobre el proyecto Voto Informado en las redes sociales y esperemos verlos en otra ocasión en otro de los programas de Voto Informado. Muchas gracias por su presencia. Gracias a todos.